Listo, gente, continuamos con Dragon Quest 11. Nos quedamos en que íbamos a buscar al amigo de nuestro compañero. No recuerdo su nombre. Pues ya subí, carnal. Dijo que estaba cerca de el castillo. Ah, ya entendí. Pues ya leí varios, pero no he encontrado nada de eso. Tararararara. Era cerca del castillo. ¿Dónde está el castillo? Acá está el castillo. Ah, creo que era por acá atrás. Es aquí, ¿no? Sí, creo que es aquí. Ándale, aquí está. Aquí atrás. Aquí está la cuerda. A ver, vamos. Ah, que la canción. Vamos, cámara. Aquí estás. Hay un cofre. Ahora vamos a caminar por allá. No, qué idiota. Ahora vamos de regreso. Era aquí, ¿verdad? Bueno, la misión es aquí. Luego. Pero quiero ver si puedo ir por el gato. O gata de esta niña.
Pero no hay cómo cruzar, ¿verdad? ¡Ah, la madre! No, pues no. Sí, ahí está la niña. Para subir no sé si solo sea por ahí. Sea por aquí. A ver, vamos. A ver qué onda. Hay otro cofre. Ni siquiera llegaremos así. A ver, voy a intentar. No, era ni salta nada. Ja. No, pues no. Mejor ya voy a la misión. Pues es que no saltó nada. Ahí hay un cofre. ¿Sí es un cofre? Ah, no. Tararararara. ¿Y ahora de qué hay que buscarla? A ver, hasta acá nunca fui. A ver, aquí sí hay un cofre. Encontramos 3 monedas. Una simiente de conjunción. Encontramos una simiente de conjunción. ¿Hacia acá puedo venir? No. Pero luego ¿dónde? Ah, tienda de deck, ya la vi. Te la marcan en el mapa. Estás acá. Aquí. A ver, vamos a ver. Wow, nice place you got here. Welcome, welcome. Feel free to browse. You'll find we only stock the very finest wares. That's good.
Because I'm looking for something very special indeed. Happen to have any orbs in stock? Eric! Long time no see, old pal. Eric! My brother, my compadre, my partner in crime! It's really you! Look! You have no shame, huh? Get your backstabbing hands off of me! Ugh! You always were full of it, Dirk. But this really takes the cake. Admit it. You sold me out and sold the orb so you could buy this place, didn't you? I never! I promise you, I never sold you out. I was worried sick about you. I only opened this place to try and help you. Oh, yeah. And how does that work exactly? How does you opening this place and lining your pockets while I rot in jail help me? Look, I was never much of a thief, you know that. But it turns out I know how to sell stuff. O sea, sí lo iba a ayudar, me imagino. Even if I do say so myself. When you got nabbed, I spent months racking my brains for ways of busting you out. I couldn't stand the thought of you being in there. In the end, I realised I'd have to give up the orb. I took it to the king, told him I found it somewhere, and then I used the cash to open up the shop here, and poured all my profits into bribing the guards up at the castle so they'd let you escape. Now that you mention it, I did think it was weird they never tossed my cell the whole time I was digging that hole. Exactly. I was paying them to turn a blind. Okay. I'm sorry. I'm sorry I doubted you, partner. That's the spirit. Eric, old pal, it's so good to have you back. But I need that orb. And now we don't even know where it is. Oh, yes, we do. Síganme, Right caballeros. this way, gentlemen. Vamos por el orbe. A ver, vamos. Aquí no hay nada. Al parecer no, a ver si podemos subir. Oh, otra mini medalla. Ok. ¿Vamos a entrar? No. Acá, me imagino que tampoco. No. A ver, vamos abajo. Ahora vamos aquí. No podemos tampoco. Anda, buenos días, encantada de conocerte. Supongo que eres Eric, ¿me equivoco? Soy la mujer de Derek. Mi esposo ha contado infinidad de historias sobre ti. Según parece, eres uno de los amigos de lo ajeno más hábiles del reino, ¿o no es así? Maravilloso, o sea, es un honor conocer a un espíritu libre como tú. El Derek. Piensa que soy Eric. So, where is it? After I handed over the orb, I made sure to keep my ears to the ground about where it ended up. Well, a little bird tells me that Hendrik and his men took it to the King's Barrow, and it's been under lock and key there ever since. The King's Barrow, huh?
El túmulo de los That's reyes. southeast of town. Esta turista de la ciudad es la misma dirección de Peñalabria. Ok. Which means we can kill 2 birds Así with que podemos one matar 2 stone. pájaros de un tiro. ¿Te vienes, Derek? You coming, Una Dirk? aventurilla por los viejos tiempos. Sorry, no can do. I got a shop to run and I'm a... Married? Wow, you really have changed. Well, you always said you wanted to settle down and maybe go into business someday. I'm happy for you. We'd better get going. Take care, Dirk, and thanks for everything. You too, old pal. Be lucky, eh? And don't you two go doing anything I wouldn't do. The south gate is crawling with guards. We won't be walking out that way. And Hendrik's men are too uptight to take bribes. Guess we'll have to go the long way round. If we skirt round the hills to the south, we should be able to approach the King Sparrow from the other side. We can drop into cobblestone on the way. Okay. Watch yourselves out there, eh? They don't call that forest round there the Mangle Grove for nothing. It'll take more than a few kid stories to scare us off. Desde donde yo... Bueno, por donde yo pasé. Tenemos que regresar por aquí, ¿no? ¿El cofre dónde está? Ah, aquí está el gato. Ah, ya la rescatamos. Ahorita vamos con la niña. Ah, el cofre está acá arriba. Otra mini medalla. Mi amor. Hasta acá al fondo, ¿qué? Un pedernal. Nueve monedas de oro. Creo que es el para volverse a dormir, ¿no? Para quedarse a dormir.
Una planta medicinal. A ver. Heliodoro en la mochila. Es el número del mes pasado. Descubrimos los lugares menos conocidos del centro histórico de Heliodoro. Este mes nos gustaría hablar de la diversidad del distrito centro. El terreno en el que se asienta el barrio sirvió antaño como foso defensivo para la población, pero la población crecía y los recién llegados no tenían más remedio que construir su hogar en la zanja fuera del muro. El bullicio de los barrios bajos empezó a atraer a muchos personajes pintorescos y ahora es conocido como lugar lleno de peligros, aunque también de grandes oportunidades. La batalla contra el crimen se libra en el centro de Heliodor, no es ningún secreto. Los amantes del riesgo buscan en él emociones imposibles de encontrar en otro lugar. ¿Quieres ver el lado salvaje? No puedo salir. Fue de donde llegamos, ¿verdad, creo? Ah, sí. Ah, pero se me olvidó darle el gato a la niña. Tengo que regresar. Tararararara. Hola, nena. Acá estás. Recompensa arena de gato. Es androide número 18 en chiquita, ¿ya vieron? Ya rescatamos a su gata. O al gato, no sé. A ver, vamos a poder... Así compramos algo aquí. No, no. ¿A dónde tenemos que ir? Ok, vámonos. A Bosquevil, dijo, ¿no? Ahí estaba el guardia todavía con el perro. Tienda de armas, aquí estás.
No me alcanza para la Gladius de bronce. Bueno, continuamos, ¿no? ¿No me recomiendas ir a Bosquevil? Pues tengo que ir. Any sign of them? Windows es. No, nothing. Let's search the town again. Look at all those lights. They're pretty keen to find us, huh? We'd better steer clear of Heliodor until the heat dies down. All right, through the Mangle Grove and onto Cobblestone. Let's do this. Bosquevil. Vámonos. ¿Pero hacia dónde es? Hasta allá abajo, ok. Por acá. Tengo ganas de pelear. Unos luciluces. Ah, la madre, lo dio bien perro. Who else wants some? Vamos con los arqueros, ¿no? Sí. Mueran, malditos. El grupo de enemigos ha sido derrotado. A ver, estos se van a poner pesados, ¿eh? Ah, no, es uno chiquito. Let's do this. Dientecillos de sable. Si baja el dientecillos, ¿eh? Ah, corre, 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 corre. Chin. Van a ser dos. Sí, así. Pensé que eran dos dientecillos de sable, pero no son. Muere. Muere. Take it easy. Ay, me van a matar. No, 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 no. Me había dado cuenta. ¡Muere! Nice. Eso. Who else wants some? Nivel 7. A ver. Mis puntos de defensa tengo 5. Para luminario.
Necesito 8. Esgrima. Mandobles. Necesito 2. Sí, vamos a ver. Guardia de mandoble. Ok. Vámonos. Tocones tontorrones. Muere, maldito. Chin. Nice. Vamos bien, vamos bien. Vamos a esquivar al gatito. Ya llegamos a Bosquevil. Aquí se va a poner más difícil, ¿no? Me imagino. Es tu día de suerte, soy vendedor ambulante y para celebrar nuestro feliz encuentro voy a ofrecerte un descuento especial. Echa un vistazo. A ver. Ah, ya nos alcanza la gladios de bronce. Agua bendita. Agua fresca. Vamos a comprar la gladioles para... ¿Me alcanza para ver? No, ya no me alcanza. Ya me alcanza. A ver. Ah, no me alcanza. Caca de caballo. $100. Luna de cordero. Sí. Luego conseguimos más. Un neblumo. A ver si no están tan difíciles. Ah, la madre, sí están difíciles, Who else wants some? Oh, ya subí al nivel 7. A ver, vamos a decirle que sí.
Tengo 2 puntos, pero aquí no puedo usar. Ok, vámonos. ¡No! El gatito. ¡Mis amores! ¡Muere! Ah, es más fuerte Eric que yo. Ok. Cabaña del leñador, región de Eledar, colinas de Eledar. Ah, la madre, ¿esas qué son? Demonio danzarín. Oh, ya, se ven más chidos. Chin. Ha! Easy. ¿Aquí hay algo? Hey! Pues venga, crucémoslo de una vez y hagamos una visita a tu pueblo. Ok, pero vamos a pelear contra el otro manso que andaba por aquí. Ok. Escucho que alguien camina, pero no sé. Otro neblumo. Pues esos demonios. Vamos a darle un ataque. Muere, maldito. A ver si no me matan. Another one bites the dust. Vamos a darle a Eric también. Ok. Y ahora vamos a escaparnos de aquí. Corre, 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 corre. Ahora vamos a darle a este, a ver qué es. Es una babosa, ¿no? La bibabosa. Eso. No sé acá qué hay. Sigue siendo Bosquevil. What's up? Una mata fiebres. Flor de algodón. Ah, un cofre. Otra mini medalla. Vamos bien, A ver, quítate.
Tarán. Ah, mira, acá hay algo. Una escama pequeña. Otro demonio. Si es para acá, se da. Ah, la madre se de allá abajo, ¿qué? No, esos no los matamos ni de pex. A ver, vamos a ver aquí qué. Look at that. A cat. Los vamos a guardar de una vez. I still can't get over old Dirk. He didn't just go straight, married, shop in the best part of town. He went straighter than straight. Just like that. We used to be thick as thieves. Literally. We'd travel the world, always on the hunt for loot. Ah, those were the days. Oh, speaking of which, I just thought of something we acquired back then that might come in handy. Yeah, I've decided. I'm giving it to you. You'll love it. We sure did when we got our hands on it. ¿Qué será? A ver. Behold, the fun-size forge. Forja Pop a fantástica. few raw materials on top, Oh. bash 'em with the porta pounder, and bops your Whoa. uncle. New equipment. Como en el 8. And I'm not just talking steel swords and the like. Wooden boomerangs, a natty new jerkin. You name it, this thing can make it. Sweating over a hot forge was never exactly my style. But I have a feeling you'll get more use out of it than I ever did. You can't just go smashing stuff together willy-nilly, though. You'll need the recipe for the piece of equipment you want to make. Oh, ya podemos fabricar cosas con con Here's lo a que little tenemos. something to get you started. You should Vamos a strike hacerlas más while the poderosas. iron's hot. Fundamentos de fundición. Aprende a hacer una espada de bronce, aprende a hacer una daga divina. There are recipes hidden all Arestas over ocultas the por todas place. partes. Los cofres del Treasure tesoro. chests and bookshelves are always a good bet. Keep an eye out and you're sure to find some beauties. Qué hermoso. A ver. Puedes utilizar la forja fantástica para crear todo tipo de objetos basados en recetas que utilizan las materias primas que logras en tus aventuras. Es posible encontrar nuevas recetas en cofres del tesoro o estanterías. Y podrás conseguir los ingredientes que necesitas derrotando monstruos o investigando puntos brillantes. Adelante, prueba a crear tu primera obra maestra con la receta que te acaba de dar Eric. A ver. Espada de bronce, mineral de cobre, pedernal daga divina. Forjar objetos es muy sencillo. Golpe para empezar a dar forma a golpes a tus ingredientes y selecciona finalización cuando estés listo para dar el último toque. Golpea cada zona con el mini martillo pilón para que se rellene el medidor azul que tiene al lado e intenta que todos los medidores estén en la zona verde. Consulta los consejos de ese viaje si quieres más información. A ver.
Sí, me pasé, ¿verdad? Ta. Cada vez que forjes con éxito un objeto de equipo recibirás perlas de perfeccionista. Podrás usarlos para intentar refundir el objeto con el objetivo de mejorar tu trabajo. No sufras por si se estropean las obras de arte que tanto esfuerzo te han costado. Aunque falles a la hora de refundir algo, no lo perderás. Y si tienes éxito lograrás algo muy especial. Entonces así lo quedamos. ¿De saber? No, pero bueno. La podemos sacar y guardar, qué bueno. Me sirve mucho eso. Ya es de día, ¿no? Buenos días, campeón, ya ha salido el sol. Es hora de ir hacia Peñalabria. Ok, pero deja guardar. Vamos a continuar, pero vamos a ver aquí adentro qué podemos hacer. Un cofre. Un libro de recetas titulado Un asunto escamoso. Aprende a fabricar escudos de escamas y fabricar petos de escamas. Ok. 3 jarrones. Una escama pequeña. Y 2 tazas de mineral de cobre. Y no hay nada así en el libro rojo acá. No tenía nada. Vámonos. Vámonos. Ah, un pozo. Ah, no puedo entrar. ¿Hay alguna otra cosa por acá? No. Chale, tenemos que pasar por abajo donde está el gigantote. Ah, por acá. What? Por eso está reaccionando a la presencia de esa extraña planta. Acerca la mano, a ver. ¿Y ahora? A ver qué onda. Chop, chop, chop. Chop around the clock. 1, 2, 3, look out, trees. Oh, a woodcutter's life is the life for me. What in the world? I repaired the bridge only yesterday, and now some blighter's gone and destroyed it again. If I ever find out who did this, I swear I'll...
you called? Tricky devil at your service. Diablejo pillín. I went to a lot of trouble to smash at this stupid bridge. I'm not about to let you fix it again. Here, get a load of my devilishly tricky shapeshift beam. ¿Lo mató? ¡Ah! Lo convirtió en el perro. Now that's what I call tricky. 1 minute you're a silly old woodcutter, the next minute you're a smelly old dog. I'm a devilish genius. Now, what mischief shall I get up to next? Oh, so much trouble to cause so little time. No manches. ¿Y ahora? Hi, doggy. Stay. Lo convirtió en el perro. Ooh. Y aquí ya empiezan los cofres, trampa o algo así. An empty treasure chest. I think I've just hit upon my most devilish trick yet. What the heck just happened? You touched that plant and then I saw all this crazy stuff. You really expect me to believe that this mutt here is actually the woodcutter? Huh. There's never a dull moment with you around. I'm gladder every day I broke you out of jail. Well, all I know for sure is that we're never going to get out of this forest until we get that bridge fixed. Tenemos que And if what arreglarlo. we just saw was true, Rover here is the only one who can fix it. Why don't we find that chest and have a word with our mischievous friend? Let's head back the way we came and see if we missed it somewhere. Aquí no hay nada. Eso debe estar en el cofre, ¿no? Agua fresca, un pedernal y 2 trozos de mineral de cobre. Se metió un cofre, pero ¿en cuál cofre? Una vaca. Si es una vaca, ¿no? Cualquiera diría que nuestras amigas bovinas saben pronosticar el tiempo. Hacia acá, ¿qué hay? No, ahí está el cofre. Sí, entonces llegamos al lugar correcto. A ver qué onda. Here come my next victims. Ta-da! Introducing the one, the only, Tricky Devil! Hi. Hey, you're supposed to be shocked by my devilish trickiness. No? Time for plan B then. Take this! Ha! Seriously? The only thing I'm shocked by is how lame you are. What did you just... Oh, cheeky devil! Don't you know who I am? I'll teach you. For my next trick, I'm gonna beat you to a pulp! Vamos a pelear.
Let's do this. Ah, la madre. Ese es el primer jefe entonces. O mini jefe. Ah, sí, maldito. Chin, ayúdalo, ayúdalo. Thanks. Chin. Dale. No manches. Me va a matar. Corre, 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 corre. Cúrate, cúrate. Vamos a curar a Eric antes de todo. No manches, que no voy a matar a Eric, ¿no? Eso. Ganamos. ¿Cuánto subimos de puntos? This can't be happening. Looks like the joke's on me this time. Hey there, you two. Ah, ya regresaste el señor. Oh, look, it's our pal the Pooch. Not anymore. Thanks to you, I'm back to my old self. Silox. And I owe you more than words can possibly say. How can I ever repay you? It's funny you should ask. We were hoping that some kind soul might fix that bridge the monster smashed up. It would be my pleasure. Why don't you go back to my cabin and put your feet up? I'll have it mended for you in no time flat. I was hoping you'd say that. Much obliged. Estuvo chido, Buen combate. Sorry to have kept you waiting, but I'm happy to announce that the bridge is fixed. In fact, you don't hang about, huh? Thanks. You've really helped us out. Now, young fellow, about this vision of me being turned into a dog you saw when you touched that glowing plant. The more I think about it, the more certain I am. What you experienced can only have been the guidance of Yggdrasil. Does that mean anything to you? It's something my dear old granddad told me about when I was a boy. Yggdrasil is the giant floating tree at the center of our world, of course. The source of all life, as some call it. If the legends are to be believed, each one of its leaves represents a life, and its power preserves the peace and harmony of our realm. Okay.
The glowing plant you found in the forest is actually a part of Yggdrasil. Órale. It's said that the world tree can choose to communicate via her roots, but only with certain very special people. Como nosotros. And that's what my granddad meant by the guidance of Yggdrasil. He was talking about just such visions as you saw. It's all coming back to me now. As a boy, I'd spend hours talking to the silly old thing, but did anything ever happen? Not a bit of it. But you, young man, you're different. You're one of the special ones, chosen by the world tree. And you've got great hair, too. So not only are you the luminary, you're also Yggdrasil's favorite little leaf, huh? Some guys have all the luck, I guess. Well, we can't stand around talking about how great you are forever. Come on. Yo creo que aquí le dejamos, ¿no, gente? Yggdrasil te guía, otorgada por presenciar una milagrosa visión que el árbol del mundo solo otorga a sus seres más queridos. Nos vamos a guardar y aquí le dejamos, ¿va? Continuamos en el siguiente. Sí. Estuvo bueno. Nos vamos. Ta, ta, tarara, ta, 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 ta.